Me han invitado varios medios y muchos amigos a que les dé una opinión acerca del avispón asiático que está acaparando muchos titulares por estos días, entre otras titulares pues digamos con un nivel sensacionalista que nada contribuye a poder explicar estos temas como se deben explicar y a que la gente los comprenda. Ese es el primer llamado que digamos de alguna manera hay que hacer. No es este un avispón asesino, ese epíteto de asesino a las especies de los animales, de por sí que además se salta la teoría pues de la evolución de las especies explicada hace muchos años por Darwin, pues además no contribuye a que haya soluciones concretas frente a las problemáticas. No existen ni los avispones asesinos ni ninguna especie asesina. Existe en este caso un avispón asiático que procede del sudeste asiático, y particularmente se estima que este que advierten ha llegado a Estados Unidos pues es de origen japonés, que llaman la Vespa mandarinia. En ese sentido, pues lo que queremos advertir un poco es que al ser este un controlador biológico en el país del cual procede, las abejas que hacen parte, digámoslo así, de su dieta básica, pues aprendieron a defenderse de este controlador biológico. En Europa, de donde no es originario este, pero al cual llegó, se estima pues que llegó en algún barco de cargamento, bueno, como haya sido, pues ha ocasionado daños inmensos sobre la apicultura y sobre la agricultura. En ese sentido han sido los apicultores el primer eslabón que ha intentado controlarlo, que ha intentado aislarlo, bueno, en fin, han hecho una cantidad de cosas, pero no obstante las políticas de la Unión Europea todavía en esta materia no han podido hacer un control enfático sobre esta especie y los daños que causa. Ahí tienen también en Europa un controlador biológico como el halcón abejero que se calcula ha contribuido a controlar cerca del 30% de las poblaciones de esta avispa. Además allí, de esta vespa, perdón, además allí en el continente europeo pues está otra que es la vespa velutina, que también tiene entre su dieta a las abejas, y ojo que no solo las abejas, tienen además una cantidad enorme de polinizadores. Y se da entonces la noticia de que llega al continente americano, originariamente Estados Unidos. Lo cierto es que aún no hay documentación clara de cuál es el avispón asiático que ha llegado allí con exactitud. Se calcula que es el de la vespa mandarinia, que insisto es más capaz de devorar abejas, de devorar polinizadores, y mucho más defensivo que la otra especie. Los riesgos no solo se derivan sobre la agricultura producto de que ataca a los polinizadores, sino que hay que tener en cuenta que también hace parte de su dieta las frutas. En ciertas épocas del año extraen de allí hidratos de carbono, por lo tanto se alimentan de frutas especialmente en verano y otoño. Y si llega a Colombia, que es la gran preocupación de la gente, aunque insisto el epíteto de asesino lo que mete es más temor que una capacidad de poder analizar la situación, pues es más grave porque aquí disfrutarán sobre la línea ecuatorial de un clima muy propicio, pero además llega a un país con una agricultura supremamente débil, un modelo económico agrícola dependiente de los Estados Unidos. Entonces no creo que a los gobiernos con un modelo agrícola como este les vaya a importar mucho los estragos que haga un avispón sobre nuestra apicultura y la agricultura. Entonces los problemas pueden ser mucho mayores. Habrá que ver cómo evoluciona frente a una zona donde, insisto, no tiene depredadores naturales. Habrá que ver cuál es el comportamiento de las abejas. Recordemos que las abejas del continente nuestro, la mayoría son africanizadas, entonces no sabemos en buena medida cómo se vayan a comportar frente a este depredador. Y finalmente, pues tener en cuenta que los escasos estudios que hay en Europa, principalmente en la Universidad de Hamburgo, creo que hay uno que es de importancia, estiman que el rango de expansión de esta especie de avispón es alrededor de 80 kilómetros por año. O sea que, como bien decía el profesor Tello en una entrevista reciente para un medio de comunicación, la probabilidad de que llegue a estos países es muy alta, y con ese rango de expansión pues ni hablar. Entonces un poco la manera como podamos estar preparados pues es teniendo en cuenta, insisto, en que esto hace parte de la evolución natural de las especies, de que la diversidad de la vida desciende de un patrón común que es la evolución, y de que la manera como podamos prepararnos no es otra que poniendo el foco donde hay, quitando el carácter sensacionalista de la noticia y conociendo un poco cómo se desenvuelve la economía misma de nuestras regiones, para poder entender el fenómeno que se nos puede venir encima, y entender sobre todo que esta avispa no va a llegar aquí a perseguir gente para matarla, ni mucho menos.